Mateo capítulo 1. Estaba yo pensando hace como 15 días, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Me va a tocar predicar, ¿de qué voy a hablar? Y bueno, había muchos temas muy interesantes y había muchas cosas. Y yo dije, pues me encanta el libro de Mateo, me gustaría darles algo de Mateo. Y dije, bueno, vamos a ver el capítulo 1 de Mateo y habla de las genealogías. Y tú dices, wow, o sea, como que qué aburrido, sino las genealogías. Pero Dios siempre trae algo fresco y tú dices, ay, la genealogía, y fulano engendró a sultano y nació perengano y ese se casó con no sé quién y engendró a otro, ay, qué aburrido, ay, no hay otra cosa que me puedas enseñar. Pero todo es palabra de Dios y toda la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces todo, aún una comita, un acento, todo es de mucha importancia y habla a nuestra vida. Como una coma, ¿sí? Porque la coma y el acento le da sentido a la oración que estás leyendo y al darle sentido entiendes y es poderoso. Quítale una coma, quítale un punto, quítale un acento y se pierde totalmente el sentido de la oración y entiendes otra cosa. Entonces todo es muy importante. Y las genealogías de Mateo 1 también son muy importantes. ¿Cuántos han leído la genealogía Mateo 1? Cristina, ¿alguien más? Osvaldo, como que a ti no te vi muy seguro. Ahorita le echaste una leída rápida. Ok, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo está dando, para empezar su evangelio, la genealogía porque él quiere demostrar que legalmente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que legalmente Jesús es ese Mesías prometido que iba a venir y que todos estaban esperando. Entonces, para no designar a cualquier persona, él tenía que demostrar a través de las genealogías cómo Jesús merece el trono de Israel, ¿verdad? Es ese Mesías prometido. Y empieza dando la genealogía. En Lucas capítulo 1 hay otra genealogía, ¿verdad? Son dos genealogías. Aquí habla de parte de José, desde la línea de José, cómo Jesús es merecedor al trono. Pero tú dices, bueno, pero José no fue su papá, ¿verdad? Porque fue obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces Lucas nos enseña la genealogía a través de María, cómo José desciende de David, cómo María desciende de David. Y la promesa fue a David, que de su descendencia iba a venir el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Mateo pretende demostrar que aunque no fuera José el papá biológico de Jesús, de todas maneras por adopción le corresponde. Y biológicamente a través de María también, si vemos su genealogía, desciende de David, entonces también le corresponde el trono, ese trono eterno que está profetizado. Y bueno, yo dije, ¿qué les enseño? Bueno, vamos a ver las genealogías, a ver si no se me aburren. No, pero es palabra de Dios. Entonces empecé a leer y versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Yo dije, bueno, está bien. Y luego llego al versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Ay, caray, ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? Si por lo regular en las genealogías menciona hombres, no menciona mujeres. Y la palabra de Dios siempre que menciona alguna diferencia de lo que es el patrón de siempre, tiene un propósito muy especial. Entonces tú ves las genealogías de Crónicas y a través de toda la Biblia, en Génesis, y fíjate, habla de hombres, y sí llega a hablar de mujeres, pero no mucho, hombres. Y en esta genealogía de Mateo menciona 4 mujeres. Y tú dices, bueno, ¿por qué menciona 4 mujeres? ¿Qué no se supone que debió estar mencionando hombres porque es el jefe de familia y porque es el orden de Dios? ¿Por qué cuando empieza a mencionar los hombres, porque ahí introduce 4 mujeres?
Bueno, como que Dios quiere decirnos algo al introducir 4 nombres de 4 mujeres en esta genealogía de Mateo. Y realmente el corazón del mensaje de hoy, quiero que entendamos 2 cosas. Es la gracia de Dios hacia mujeres que han fallado y el corazón prejuicioso del hombre condenando a aquellas mujeres que han fallado. O sea, vamos a hablar de 4 mujeres. 4 mujeres que son marginadas, 4 mujeres desechadas, 4 mujeres que nadie daba un 5 por ellas, pero son 4 mujeres que sus nombres aparecen en el primer evangelio, en el primer capítulo, en los primeros versículos, y no aparece en la de muchos hombres. Sin embargo, aparece aquí nombres de 4 mujeres, y eso nos muestra la gracia y la misericordia de Dios. Cuando el hombre desecha, Dios agarra, Dios acoge, Dios restaura, a pesar de... Y vamos a hablar exclusivamente de estas 4 mujeres, las menciona aquí Mateo. Otra vez, versículo, ¿qué nos quedamos? Judá engendró de Tamar, primera mujer, una mujer que cometió pecado sexual con su suegro. ¿Por qué la tiene que poner aquí? Versículo 4, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, una mujer que era prostituta, otro pecado sexual. Pero ¿por qué Dios la incluye aquí? De Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth, una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer moabita, pobre, sin futuro, desechada, y que se quedó en la calle y llegó como extranjera al pueblo de Israel. A Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Betsabé, una mujer adúltera. Entonces aquí menciona 4 mujeres, una que comete un pecado sexual con su suegro, otra que es una prostituta, bueno, fue una prostituta, otra que es una mujer pobre, desechada y marginada, Ruth, y otra que es una mujer adúltera. ¿Por qué tiene que mencionar estas mujeres en la genealogía? ¿Por qué? ¿Y por qué estas mujeres forman la línea de descendencia del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios? ¿Por qué Dios no pudo agarrar a mujeres de Israel, a mujeres de su pueblo? ¿Por qué agarra a una mujer de Jericó que era una prostituta? ¿Y por qué de la descendencia de esa mujer iban a ser el Mesías? Si se supone que el Mesías debía tener una línea diferente, o sea, ¿por qué no descendió de pura gente sin errores? ¿Por qué desciende de gente que ha tenido errores y aún extranjeras, no del pueblo de Dios? Una moabita, una mujer de Jericó, una mujer, la mujer de Tamar, que era cananea, de Judá, que era cananea. ¿Y quién me falta? Y Betsabé, que aparentemente sí era del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dios quiere mostrarnos algo. Y lo que Dios nos quiere mostrar es que Dios tiene misericordia a las mujeres que han cometido errores. Y no nada más a las mujeres, a los hombres también. Pero aquí está exclusivamente hablando de 4 mujeres marginadas. Y a lo mejor no es muy expositivo mi tema, pero el corazón del mensaje es ese. Dios tiene misericordia y levanta del muladar a la gente que el mundo rechaza. A las mujeres que el mundo las ha desechado, Dios las ama y Dios las levanta. Entonces vamos a ver la referencia a la primera mujer, que es Tamar, en Génesis capítulo 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo, si no lo tienes, escúchalo. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, o sea, la hija era cananea, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre. Y aquí en los siguientes versículos dice que tuvo 3 hijos Judá con esta mujer cananea. El primer hijo se llamó Er, o sea, dices, qué nombre, ¿no? Er. El segundo, Onán.
Peor tantito, ¿qué nombres? Y el tercero se llamó Sela. Gela, no, Sela, con S, Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz, versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito. O sea, era la costumbre que el papá tomara una mujer para su hijo. Una costumbre que a los jóvenes no les gustaría el día de hoy, ¿verdad? Que, a ver, hijo, pues te voy a conseguir esposa, ya estás en edad de casarte y escojo a tal, y ya se arreglan entre los papás y ya pues te tienes que casar, ¿no? Bueno, era la costumbre y él busca una mujer para su primogénito y la mujer se llamaba Tamar. Pero sucede que el versículo 7 dice que era malo ante los ojos de Jehová, y era tan malo que Dios le quitó la vida porque era malo. Entonces ella se quedó sin hijos. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, o sea, su segundo hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Para nosotros nos suena muy raro, muy rígido, muy escandaloso, pero era la costumbre de que se casara. Por eso le hacen la pregunta a Jesús de la resurrección cuando habla con los saduceos: ¿de quién será la mujer? Pues si todos los hermanos la tuvieron. Si le dicen los fariseos, bueno, si alguien se casa, o el mismo ejemplo aquí, muere, pues no tiene descendencia, se casa su hermano conforme a la tradición con esa misma mujer, también se muere, se casa su hermano. En la resurrección, ¿de quién será mujer? Si todos la tuvieron. Y Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? En el cielo seremos como los ángeles de Dios. No nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Ok. Entonces era una costumbre que si se casaba alguien y moría, en este caso que moría el hombre, el hermano que seguía, que estuviera soltero, tenía que casarse con la mujer para tener descendencia de su hermano. Esa descendencia contaba como de su hermano. Y era algo que para ellos era totalmente normal porque así lo manejaban. Entonces el verso 8 dice que Judá le dijo a su hijo Onán: pues llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, cásate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. O sea, no llegaba a la culminación para poder sino dice que vertía en tierra. Y luego verso 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera, versículo 10: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. O sea, el segundo hijo ya quedó viudo una vez, ahorita ya queda viuda la segunda vez, pero todavía a Judá le queda un hijo. Entonces, bueno, pues no hay tercero malo, no sé, bueno, le queda un hijo. Dentro de los preceptos, de los conceptos, de los prejuicios, aún de este tiempo, si pasa algo así, que una mujer se casa, ya no digamos con su hermano, se casa con alguien, fallece el marido, se vuelve a casar con otro y también fallece, no, es la viuda negra, no, y ya empiezan los conceptos, no, es que entierran los maridos, no te cases con ella porque te vas a morir. O sea, empiezan los prejuicios, pero realmente aquí dice: Dios es el único que tiene derecho de quitar la vida. Aún si tú conoces a alguien así, a menos que ella los envenene, ¿verdad? Bueno, eso ya es otra cosa. Pero si no, Dios es el que quita la vida, ¿sí? O sea, nadie lo hace más que Dios. Entonces, aquí nada más quedaba un hijo. Y en el verso 11, dice que Judá le dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre. O sea, estás aquí con la tribu que yo estoy levantando porque Judá se separa de Jacob un tiempo. Dice: pues ya regrésate a la casa de tu papá hasta que crezca Sela, mi hijo. ¿Cuántos años tenía Sela? ¿Quién sabe? No sabemos. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. O sea, los prejuicios de Judá: no le doy a mi hijo, también se va a morir. El único que me queda se va a morir. O sea, aquí en estas porciones estamos viendo los prejuicios que a veces tenemos como cristianos. Los prejuicios y la falta de misericordia, ¿verdad? Dios los mató porque eran malos, les quitó la vida a sus dos hijos, no fue Tamar.
pero ella estaba esperando conforme a lo legal que le diera a su hijo, porque ella quería tener una descendencia. Entonces, bueno, pues ¿es legal? Y Judá dijo, pues sí, es legal, pero espérate allá a que crezca, espérate, vete a la casa de tu papá a que crezcasela y ya después hablamos. Versículo 12. Pasaron muchos días. ¿Cuántos? Y murió la hija de Súa, o sea, la mujer de Judá. Bueno, después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de las ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. O sea, ellos van a trasquilar ovejas, sus ganados. Trasquilar ovejas es cortarles todo el greñero, ¿verdad? Y comerciar. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro subió a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no le era dada a él por mujer. O sea, ella está viendo que su suegro Judá no cumple la promesa legal y aparte la promesa que le hizo de darle a su hijo para que haya descendencia. Y ella dijo, bueno, pues me quito los vestidos de mi viudez. Se arrebozó, o sea, se puso el rebozo de Adelita, si Adelita se fuera con otro, y se disfrazó y se fue a la entrada del camino. ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué hizo eso? Versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. O sea, ¿pero qué tiene que ella cubierto su rostro? Bueno, era una costumbre, las rameras tenían cierta vestimenta. Es como en este tiempo no es difícil, la verdad, no es difícil saber qué mujeres son de la vida galante, ¿no? Es una mujer está esperando cliente, o sea, no, es la verdad. No, hay que irnos, no, pues no sé, no, pues se ve, ¿verdad? Porque hay cierta vestimenta para seducción, quizá vulgar. Hay prostitutas que no se visten vulgares, ¿verdad? Pero son prostitutas. Entonces, bueno, ella sí quiso parecerlo, porque se puso vestidos de prostituta y engañó a Judá. Y otra vez, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, deja ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda para que lo envíes, o sea, déjame algo, como diciendo, si lo vas a enviar, si me vas a pagar. Pero no, ella no quería dinero. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, pobrecita, vamos a hablar con ella y vamos a ver qué es lo que pasó. O dijo, ¿cómo pasó esto? ¿No? Simplemente dijo, sacadla, sea quemada. Qué corazón tan misericordioso de Judá. Primero tiene los prejuicios de que esta es la viuda negra y se va a morir mi último hijo. Y después de todo lo que él había visto y había aprendido con su papá Jacob y de su abuelo Isaac y de su bisabuelo Abraham, toda la maravilla y la misericordia y el favor de Dios para con ellos, y se le presenta la oportunidad de tener misericordia, y él dice, sáquenla y quémenla. Esa es la actitud de muchos cristianos el día de hoy,
cuando hay alguien que comete un pecado vergonzoso. Esta Tamar cometió un error, cometió un pecado. Yo no estoy aprobando lo que ella hizo de ninguna manera. Ella cometió un pecado, ¿sí? Muy grave, porque no nada más se metió con alguien, sino que fue con su suegro y con engaños todavía. Tenía un propósito, ella quería una descendencia de esa familia. Ella tenía un propósito, pero no era la manera. Sin embargo, ella lo hizo para aliviar la situación de su falta de hijos. Judá, muchos dicen, ay Tamar. Y Judá, él la creyó ramera y él fue detrás, él fue a buscarla. No dice, y después de una lucha encarnizada contra el pecado, Judá por fin cayó con Tamar. No, él dice que la vio, en cuanto la vio, se encaminó. Dice la escritura que va como buey al degolladero, sí, ahí va. Entonces la ve inmediatamente, va. Era un estilo de vida de Judá. No era de que, pues fue un momento de debilidad, no, sino que era un estilo de vida porque la vio y luego se encaminó a ella. Y todos dicen, no, pues Tamar, una mujer sucia, una mujer que pues no vale la pena. Sin embargo, Dios la incluye en la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no importando los errores que pueda cometer una mujer, Dios perdona y Dios restaura cuando hay arrepentimiento. Pero cuando hay arrepentimiento y hay búsqueda de Dios, Dios puede restaurar la más grotesca de las pecadoras. Tamar no era una prostituta, sin embargo cometió un desliz, cometió algo que no le era permitido. Ella, con tal de tener una descendencia, pues no me vas a dar a tu hijo, pues entonces contigo. Y como no vas a querer, entonces con engaño. O sea, armó todo un engaño para poder acostarse con su suegro y tener descendencia. Pero fue una situación muy fea, o sea, de parte de ella, pero más fea de parte de Judá. Sáquenla y quémenla. O sea, ¿cómo no dijo, pues yo soy un facilito, sáquenme y quémenme a mí también? No, sáquenla a ella y quémenla. Y el día de hoy pasa lo mismo, ¿no? Lo que estaba diciendo Judá era, exclúyanla, margínenla, deséchenla, condénenla y destruyan su vida. Y al igual que Judá, muchos cristianos tienen ese prejuicio, ¿verdad? ¿Qué es prejuicio? Es hacer un juicio antes de conocerlas, prejuzga, sí, o sea, antes de conocer los dos lados. Cuando a nosotros nos piden consejo, siempre hay dos lados, ¿sí? Llega un matrimonio y nos pide consejo y siempre la esposa tiene su versión y el esposo tiene su versión, pero hay que escuchar los dos, ¿verdad? Porque siempre uno va a dar lo que le conviene y otro lo que le conviene. O sea, así es. Entonces Judá, simplemente sáquenla y quémenla. Y mucha gente, cuando sabemos de personas, y más que han sido cristianas, que están embarazadas sin casarse o quedaron embarazadas en una situación vergonzosa, inmediatamente se tiende a juzgar y a decir, mírala, ¿y eso qué iba? ¿Y eso que ya tenía tanto tiempo de conocer? ¿Y eso que inmediatamente? Fíjate que ya salió embarazada. O sea, como si las personas que le hacen así fueran tan santas y tan libres de pecado, como para mover la cabeza y decir, híjoles, qué bárbara, qué dolor de cabeza le va a dar a sus papás. Y es una situación que decimos, sáquenla y quémenla, ¿verdad? Ya queremos luego juzgar, luego matar. Cuando Dios tiene misericordia de Tamar y la incluye en la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Tamar se arrepintió, seguramente, si no lo hubiera incluido, ¿verdad? El arrepentimiento es muy importante porque puede haber muchas personas que cometen errores, pero si no hay arrepentimiento, pues no, o sea, tiene que haber arrepentimiento. Entonces, esta es la primera mujer, el nombre de mujer que menciona en la genealogía de Jesucristo. Segundo nombre de mujer es Rahab. Vamos a Josué capítulo 2, verso 1. ¿Ya lo tienen? Josué, hijo de Nun,
envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo yo oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Una mujer marginada, excluida, pisoteada, pecadora. O sea, no estoy defendiendo aquí lo que hicieron. Es una mujer pecadora, una mujer prostituta, una mujer que se dedicaba a la vida galante. Nadie de Jericó ayudó a los espías, nadie. Pero una mujer, la desechada, la pecadora, la excluida, ella quiso unirse al propósito de Dios. Aunque todos los de Jericó no quisieron, ella fue salvada por eso. Y aquí la situación es como Hebreos capítulo 11 versículo 31, fíjate lo que dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El capítulo 11 de Hebreos es una remembranza y es el salón de la fama de la fe bíblica, en la que empieza dando la definición de la fe, Hebreos 11.1, y te empieza mostrando cómo esa definición de la fe se hace verdad y se hace realidad en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida de Isaac, en la vida de Gedeón, etcétera, ¿sí? Y empieza a mostrarte los grandes, los gigantes de la fe bíblicos. Y dice: por la fe Abraham, hecho ya grande, ¿verdad? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y por la fe también Isaac, y por la fe también Gedeón. Y falta nos hace tiempo para hablar de fulano y sultano, ¿no? Y entre esos gigantes aparece el nombre de Rahab, la ramera, la prostituta, la que todos desecharon, pero que Dios restauró. Y que se casa con Salmón. También está raro el nombre, ¿verdad? Pero pues así el nombre. Se casó con Salmón y tuvieron de hijo a Boz. Y Boz aparece en el libro de Ruth, que se casó con Ruth. Entonces Dios agarra a una mujer perdida del muladar, y Él quiere, le place en su voluntad que sea a través de su descendencia que nazca el Mesías. Porque Dios agarra lo que el mundo desecha. Y Dios acoge aquello que el mundo dice: sáquenla y quémenla. Dios lo agarra y dice: no, tú eres mi especial tesoro. Pero soy un pecador grotesco, pero soy una pecadora y he fallado aquí y allá. Pero yo te amo y yo quiero restaurar tu vida. Entonces, si Dios hizo eso con una mujer prostituta, perdida, que nadie daba un centavo por ella, la quita de Jericó y la plasma en el salón de la fama de la fe bíblica en Hebreos 11, y pone ahí su nombre y dice: por la fe, ella, como diciendo: todos aprendan de Rahab, de la fe, aprendan de la fe de ella. Siendo mala, por la fe hubo una restauración, ¿verdad? Por la fe cambió, se arrepintió, y por la fe le cree a Dios. ¡Wow! Nos ponen de ejemplo la fe de una mujer que fue restaurada. Con razón, en la genealogía de Mateo 1 aparece Rahab, tercera mujer, Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 3. ¿3 qué? 1:3. ¿Ya lo tienen?
Dice, y murió Elimelech. Caray, con estos nombres, ¿verdad? Y murió Elimelech, marido de Noemí. Bueno, ese Noemí ya está más conocido. Y quedó ella con sus 2 hijos. O sea, aquí está hablando de la suegra de Ruth, Noemí, que se muere su marido, pero ella se queda con sus 2 hijos y sus 2 nueras, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, se llamaban Malón y Kelión. Si tú quieres tener un hijo, cuando tengas un hijo, ¿le pondrías Kelión? Osman, si tú tuvieras otro hijo, pues vamos a ponerle Kelión para hacer, ¡wow! Kelión, ¿no? Muy bíblico. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se queda sin hijos y sin marido, en una situación difícil, en una situación que su marido era el sustento seguramente de su casa, y sus hijos después le ayudaban. Entonces, ¿quién la va a mantener? Una mujer ya grande. Y luego todavía se queda con sus nueras. O sea, no nada más era el problema de ella, sino también de sus nueras. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. De los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún así diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo de vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron la voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y si seguimos leyendo la historia, pues Ruth se queda y dice: no, tu Dios es mi Dios, tu pueblo, y a donde tú vayas, yo voy a ir. Tercera mujer, una mujer pobre, viuda, no nada más pobre, sino en bancarrota, sin una casa, va errante, va a vivir en una tierra donde no conoce a nadie, tienen otra religión, otras costumbres, caras nuevas, todo nuevo, y ella va muerta de hambre, prácticamente, sí, o sea, porque escucharon que Dios estaba bendiciendo a Israel. Voy allá, es como los que dicen: pues me voy a Estados Unidos porque allá dicen que aquí, así y allá, o no, pues vamos ahora acá porque como que allá está el dinero. A Guanajuato, las momias, ¿verdad? Y eso es lo mismo que pasa, pero Dios agarra a esta mujer viuda que pudo haber caído en un círculo vicioso. Es lo mismo que pasa con muchas mujeres que quedan viudas, o que no están viudas pero tienen un marido irresponsable que las maltrata física y psicológicamente. Hay muchas mujeres que están casadas con hombres que no parecen hombres, con hombres que son irresponsables, no cumplen y les vale gorro realmente si la familia tiene para comer. Vamos, andan llevando a la familia como naufragando de aquí para allá, y hay una inseguridad, ¿verdad?, con este tipo de maridos, y están como Ruth, ¿verdad?, en bancarrota espiritual, en bancarrota, y pueden quedar en la depresión y pueden caer. Ahí tienen 2 opciones, mujeres como Ruth: caer en la depresión y decir: qué miserable soy y aquí me voy a quedar conmiserándome, o hacer lo que hizo Ruth, abandonarse a la gracia de Dios y salir, ¿verdad? Ruth tuvo que hacer varias cosas. Ella, número 1, estuvo dispuesta a abandonar su pasado. Ella dejó su pueblo, su cultura y su religión. Ella estuvo dispuesta
Ay, ¿por qué Ruth aparece aquí? Porque fue una mujer valiente, que a pesar de todo lo que tenía en contra y de tener, bueno, esa situación de falta del marido, digo que muchas mujeres, no se murió su marido, pero es como si no estuviera, bueno, porque no cumple con la responsabilidad, es como si no tuviera marido, nada más me causa, es un problema más, es un hijo más que tengo que cuidar, porque realmente no cumple con lo que tiene que hacer. Ruth estuvo dispuesta a abandonar su pasado. Ruth tuvo la determinación para salir de su situación. No solo dijo, no, sí, qué buen mensaje, yo voy a hacer eso, sino que ella tuvo la determinación y ella salió, no nada más lo pensó. Ruth tuvo una mentora, y aquí es muy importante buscar ayuda con la persona adecuada, porque muchas mujeres buscan consejos en el Face o en otros lados que realmente, ¿quién te los está dando? ¿No? Si la vida de la gente que te lo da a veces está peor que la tuya. Es que me aconsejó, pero ¿quién te aconsejó? ¿Y con qué autoridad moral te aconsejaron? Nadie tiene la autoridad moral para aconsejarte más que la Biblia, ni siquiera el pastor, la Biblia nada más, porque esa es la palabra perfecta de Dios. Entonces, si el consejo no viene de la Biblia, no sirve, es basura y te va a ir mal. Ruth tuvo una mentora que le enseñó el camino de Jehová. Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El único consejo válido para una mujer desesperada es la Biblia. Nada más, no hay otro. Ese es el consejo perfecto. Bueno, vamos a acabar con vamos a ver la cuarta mujer. ¿O quieren que ya le dejemos aquí o vemos de una vez? ¿Sí? De una vez, ¿verdad? De una vez lo vemos. Betsabé, una mujer adúltera. Fíjate, o sea, estamos Tamar, pecado sexual. Rahab, una prostituta. Ruth, una mujer en bancarrota, pobre, desechada. Betsabé, una mujer adúltera. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué Dios en Mateo incluye gente así? Porque Dios es un Dios de misericordia, no es como nosotros. Segunda de Samuel capítulo 11, ¿vamos todos allá? Samuel 11. Salmo 119, 105. Salmo 119, versículo 105. Y ahorita vamos a ver segunda de Samuel 11:1. ¿Ya están cansados? No, que si ya están casados. Sí. Aconteció al año siguiente, ya si no lo encontraron, ya escuchen. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, o sea, su comandante principal, lo envía a la guerra, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí se empieza a desarrollar la historia donde aparece una mujer adúltera, que cuando tú escuchas el nombre de Betsabé, dices, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Betsabé, la adúltera, la mujer fácil, la mujer mala, la que destruye hogares, Betsabé. David se queda en casa en vez de irse a cumplir con sus responsabilidades. Él se queda en su casa en Jerusalén, manda a todo el mundo a pelear, lo que él tenía que ir a pelear y que tenía que ir al frente, a sus siervos, a su comandante y a todo Israel, y él se queda bien concha en su casa de Aragán, ¿verdad? ¿Por qué de Aragán? Porque en el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Bueno, pues, ¿a qué hora se levantó? Al caer la tarde, pues ¿a qué hora qué hacía? ¿Por qué no se levantaba temprano? Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
Y aquí viene el problema, y es lo que nosotros vimos la vez pasada en la doctrina de cómo ataca a Satanás por los deseos de la y, ajá, y la vista también, ¿verdad? Y vio, o sea, si él estaba estaba cumpliendo con sus responsabilidades, no tenía que estar ahí, pero él estaba paseando por el terrado y dice que vio. ¿Qué es lo que vio? Desde su terrado, desde su azotea, desde su balcón, él ve a una mujer que se está bañando. Usualmente las mujeres no se están bañando a la luz pública, ¿verdad? O sea, aquí hay cosas que tenemos que entenderlo. Tenemos que entender muy bien y ser muy bíblicos y ver los dos lados, ¿no? Hay error de un lado, pero también hay error del otro lado, ¿no? No, Betsabé, mujer mala, no, espérate. ¿Y David qué? O sea, hay error de los dos lados. Aquí hay dos cosas, la primera y la segunda. Ando muy chistoso, perdón. Es que de veras este Pepe trae sus chistes y lo contagia a uno. Y sucedió, bueno, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No vio a una mujer fea y dijo, ay, híjoles, me tocó ver una bien fea, sino que vio una bien bonita. Está preciosa esta mujer y la estoy viendo y se está bañando, está desnuda. Y dicen que el perro es bravo y luego lo cuchilean, o el niño es chillón y le dan sus pellizcos. Si David ya tenía fama de mujeriego y luego una mujer ahí desnuda y todavía bonita, todos están muy interesados con la plática. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. O sea, David no nada más se quedó ahí de que, bueno, ya la vi y me gustó, está muy bonita, ya. Sino que todavía envió a preguntar por ella. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y no nada más preguntó, sino que en el versículo 4 dice, y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ándale, chiquito, ándale. Estoy encinta. Cuando escuchamos esto, siempre la tendencia cristiana evangélica es, esa Betsabé, hay que tener cuidado con las Betsabé, esa Betsabé. O sea, pero no ven a David. Sí, o sea, hay que ver los dos lados. Es evidente que Betsabé tuvo un error terrible. No sabemos qué la orilló a hacerlo, pero cometió un pecado terrible. Ella se está bañando públicamente. O sea, a lo mejor, o sea, no sabemos cómo era la situación ahí, la vista. Él estaba en un lugar alto y desde lo alto del palacio veía seguramente las casas, y en una casa, a lo mejor en el patiecito de una casa, no sé, estaba bañándose ahí. Ninguna mujer hace eso. O sea, ¿qué mujer en sus 5 sentidos va a hacer eso de que, pues me voy a bañar y me pueden ver ahí todos los que van pasando? O sea, no, nadie hace eso. Más si una mujer que quisiera seducir a un hombre y que sabe que un hombre está en el palacio y que tiene sus paseos por las tardes por ese balcón y que seguramente ella ya lo había visto. Son suposiciones todo eso, ¿verdad? Suponemos muchas cosas, nada más. Pero puede ser, pero no es normal que una mujer haga eso. Bueno, Betsabé pierde muchas cosas por hacer eso. Ella pierde su dignidad porque andaba en boca de todos, seguramente. Perdió a su esposo Urías porque David prácticamente lo mató. No él, pero prácticamente lo mató. Perdió a su hijo, al hijo de esa unión, lo pierde. Y muchas mujeres están como Betsabé, aunque no ha muerto su esposo y no han muerto sus hijos, pero sí han perdido mucho. Aquí lo admirable
es que después de una falla tan terrible de adulterio, de una falla de que su seducción llegó hasta allá, y que David, cuando la mandó a hablar, era el rey, seguramente la obligó, ya ella quisiera o no, seguramente la obligó, porque era el rey, no sabemos si podía matarla o no. O sea, ahí ya no sabemos, ¿no? Porque son las dos partes. Pero muy a pesar de eso, vemos la misericordia de Dios con Betsabé, con esta mujer que seguramente, yo estoy seguro que se arrepintió, porque aparece su nombre aquí. Y no aparece así, más bien aparece la referencia, no su nombre, porque dice, y la que fue mujer de Urías, hace referencia a ella. Y tuvo a Salomón quien la que fue mujer de Urías, hace referencia de ella. Y se ve la misericordia de Dios a una mujer que cometió un pecado tal, Dios le permite que tenga un hijo que es el hijo más sabio de todo el mundo, de todos los tiempos. Un hijo que Dios le da riquezas. Un hijo, fíjate nada más, hay cosas buenas de Betsabé. Antes que a Salomón se le diera la sabiduría, sabemos que en los proverbios se escribe mucho acerca del papá y la mamá Salomón. Dice, oye el consejo de tu padre, no descuides la dirección de tu madre. O sea, habla mucho de los papás. Pero antes de que a Salomón se le diera la sabiduría, Dios se le aparece en sueños y le dice, ¿qué quieres? Que señores sobre tus enemigos, quieres riquezas, ¿qué quieres? Y Salomón le dijo, dame sabiduría. Salomón pudo haber pedido riquezas y Dios le dice, como no me pediste riquezas, ni esto, ni aquello, te voy a dar todo eso, más la sabiduría, porque agradó a Dios. ¿Quién educó a Salomón para que fuera sabio? Él ya era sabio. O sea, al pedir eso él ya era sabio. Fue el más sabio de todos los hombres. Pero él ya era sabio, maximizó esa sabiduría, Dios la maximizó hasta ser el más sabio de todos. Pero ¿qué mujer le enseñó a Salomón a tomar esas decisiones? Betsabé. Entonces, una mujer que comete un error, pero una mujer restaurada, una mujer que aún hasta el día de hoy muchos dicen, Betsabé, y sí es cierto, o sea, la regó, pero restaurada y se ve la gracia de Dios. Realmente aquí vemos dos cosas. Jesús dijo en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí el corazón de este mensaje no es ensalzar a la gente que ha cometido pecados y decir, vamos a justificarlos, no. El corazón del mensaje es ver que a pesar de que todos nosotros podemos tener grotescos pecados y que todos nosotros podemos haber tenido grotescos errores, la misericordia de Dios es tan grande que nos perdona y cubre, y hay la posibilidad de que haya una restauración. Y así como en estas 4 mujeres marginadas, Dios las restaura del muladar y plasma sus nombres en la escritura, que no está ni tu nombre ni mi nombre aquí, y la de ellas está, y las ponen aquí para que nosotros aprendamos cosas. ¿Qué no Dios puede hacer contigo? Que tenemos mayor luz que estas 4 mujeres, porque ahorita tenemos más conocimiento de Dios que lo que ellas tuvieron en ese tiempo. Es tiempo de comprometernos con Dios. Es tiempo de que aprendamos, también los hombres, que aprendamos de estas 4 mujeres y digamos, wow, sí es cierto. A Dios no le importó que Ruth no tuviera nada y así la llama. Entonces, aunque yo no tenga nada, Dios me puede llamar a mí y Dios me puede restaurar y levantar. Aunque ya sea un desecho y me hayan marginado mi familia, mis parientes, mis amigos, mis hermanos de iglesia, aunque me hayan desechado quien sea, Dios me abraza y Dios me sonríe y Dios puede levantarme. Entonces debemos de reflexionar. Les digo que este tema no fue muy expositivo, que digamos, fue muy temático, pero como el corazón es la misericordia de Dios. Dios te tiene misericordia, tú debes tener misericordia con los otros que han pecado, porque tú también has pecado y no estás limpio. Bueno.